Hola amigos, de nuevo. Esta es la segunda parte, como les prometí, del vídeo anterior que se titulaba ¿De dónde tomamos partido? Y nos habíamos quedado en Juan 1:18, que les vuelvo a leer de la Biblia textual, que decía así Juan 1:18: Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Habíamos comentado que Jesucristo es el único monogenes Theo, o el único Dios subordinado al Padre que ha tomado forma humana. Por eso es el único Dios o Elohim engendrado del Espíritu Santo de Dios, de su Padre y de su Dios verdadero, que era tan especial, tan importante y tan extraordinario, y la complacencia de su Padre y de su Dios. Pues fue el único Hijo del Padre que por su voluntad personal tomó la decisión de ser nuestro Redentor, tomar forma humana, identificarse con la raza adámica. Aquí habíamos concluido la primera parte. Si no lo he dicho al principio de este segundo vídeo, me vuelvo a presentar a todos ustedes. Mi nombre es Valentín Núñez Rivero y esta es la escuela virtual de la Iglesia Unitaria Bíblica Monoteísta de Burjasó, Valencia, España. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte y conclusión. Esta es la gloria del Cristo, aquella que dejó cuando se humanó, esa gloria que tenía con el Padre antes de la encarnación, es la que en oración le rogaba al Padre que le fuera restituida en el Evangelio de Juan, que era su estado divino, o su estado divino antes de su estado natural y humano. Esta es la obra divina que Satanás se negó a llevar a cabo, pero Cristo, nuestro Señor, como el ángel de Jehová, su máximo representante tanto en el cielo como en la tierra, ejecutó a la perfección en la cruz del madero. Muerte. Fue un verdadero asesinato en favor de toda la humanidad doliente, que somos tanto tú como yo y cualquier otra persona que nos esté escuchando en este momento. Eso pueden verlo, está relatado en Filipenses 2, versículo 5 al 11, y este pasaje ha sido francamente y sinceramente muy manipulado por la escolástica y la religión cristiana tradicional, porque este pasaje solo se puede entender, comprender y aplicar a uno mismo desde la perspectiva espiritual correcta y con una mente divina delegada por el Padre naturalmente a nuestra mente limitada y humana, porque el texto jamás puede interpretarse desde la óptica trinitaria, binitaria o unitaria radical, u otras que ni decir tiene, y para qué vamos ahora a entrar en debate con este tema. Esto negaría naturalmente la unicidad del Dios verdadero y la unidad subordinada de los demás seres creados, ángeles y humanos, para ser un monoteísmo bíblico correcto y absoluto, donde solo el Padre es el único y verdadero Dios e inmortal, y todos los demás seres, sean seres angelicales o seres humanos, están todos en unidad subordinada con voluntad, responsabilidad y servicio. Esto es lo que quiso decir el Cristo en el Evangelio de Juan. El Padre y yo uno somos, o somos uno. Trinitarios y otros atentan contra Dios a la hora de igualar a otros dioses con el único y verdadero Dios. Esto es, amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, idolatría y blasfemia. Voy a darle la vuelta a la hoja, si me lo permitís. Bien, pues lo que hemos comentado y a renglón seguido también llegamos a comprender la magnitud de esta realidad reveladora divina,
la cual no podríamos alcanzar a entender si no somos engendrados del verdadero Espíritu de Dios, del poder de Dios, el cual no es otro que el Espíritu Santo. Cuando descubrimos que nuestra verdadera realidad espiritual y nuestro verdadero futuro espiritual y divino es participar, atiendan, participar, tener la misma naturaleza divina que Cristo mismo posee, la cual tanto Él como todos los seres angelicales poseen y que nosotros como humanos también recibimos del Padre y Dios de todos. Estamos capacitados mediante Espíritu Santo para tomar partido por la verdad reveladora y descubrir en nuestra mente la misma presencia espiritual y divina del único y verdadero Dios. Juan 10, 34 y 35, que tiene relación con el Salmo 82, 6, dice así la palabra. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes le llegó la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Reitero de nuevo, todo este asunto futurista solo lo podemos entender de que seremos como Cristo mismo es y como son actualmente toda la hueste celestial, poseedores de la misma esencia o naturaleza del Padre. Es gracias al engendramiento del Espíritu Santo de Dios en cada uno de sus verdaderos hijos espirituales y físicos, engendrados por esta gracia espiritual, el poder de su Santo Espíritu. Romanos 8, 29 y 30 declara esto antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Prototocos inmortal, el primero de la nueva creación espiritual, los verdaderos hijos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos por la sangre del pacto eterno. Y a los que declaró justos, a estos también nos glorificó. Bien, llegados a este punto, hacemos esta reflexión. Naturalmente, solo Dios sabe los que van a creer a cabalidad. Por eso están predestinados desde la fundación del mundo. En esta era de gracia salvadora, todos serán llamados a su tiempo preestablecido. Todos, sin excluir a nadie, porque Dios no hace acepción de personas. Por tanto, hoy es un día de salvación, de perdón, de remisión de pecados y de engendramiento de espíritu, de enseñanza y capacitación como futuros gobernantes en el reino de Dios, bajo la autoridad del sumo sacerdote del sistema divino, según el orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote, queridos amigos y hermanos en la fe de Jesucristo, es Jesús el Mesías. Él ha adquirido, mediante el poder de la resurrección, esta autoridad y este gobierno que su Padre le ha dado. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que bien pocos serán los que entren a formar parte de la primera resurrección, que serán reyes y sacerdotes con el Mesías en el milenio, 1000 años, en la tierra, no en el cielo como muchos predican. Esta es la manada pequeña que decía Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Serán todos aquellos que comprenden, que acepten y vivan conforme a la ley de Dios. Aquellos que saben, entienden y reconocen a un solo Dios verdadero y a un Jesucristo, el emisario del reino de su Dios y de su Padre. Juan 17:3, Primera de Timoteo 6:16. Todos, amigos, seremos llamados a un tiempo preestablecido, para que seamos capacitados en esta verdad. Por eso mismo dije antes
que era un día de salvación, de perdón y de capacitación en el espíritu de una manada pequeña, reyes y sacerdotes, según el apóstol Pedro. Romanos 8, 16 y 17 nos dice así: por eso estamos seguros de estas palabras. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente debemos padecer como Él padeció, para que juntamente seamos glorificados. Romanos 2, 7 dicen: aquellos que buscan gloria, honor e inmortalidad, aquella que nos ofrece nuestro Padre Celestial, mediante la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del Padre recibimos la vida eterna, naturaleza, su esencia de inmortalidad, lo mismo que Cristo. Del Padre igualmente recibimos la misma herencia que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, heredero de su Dios y de su Padre, coherederos con Cristo y de los mismos atributos y herencia inmortal, y Él es nuestro hermano y primogénito, el prototipo de la nueva creación espiritual. Esto es maravilloso, amigo. Pero esto solamente lo podemos entender con el Espíritu Santo de Dios. Por eso 2 de Pedro 1,4 nos dice así igualmente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser consustanciales con la naturaleza divina, aquellos que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los malos deseos de la carne, de la mente y del espíritu humano, apartado de las leyes del único y verdadero Dios, Eloá Sebaó, Dios de las huestes celestiales. Nuestra mente finita y limitada, por ahora, en esta vida terrena, amigo, no está totalmente capacitada a cabalidad para captar plenamente esta verdad que yo a ustedes les estoy compartiendo. Esta maravillosa promesa de ser dioses, teoi, del griego, de igual manera que es nuestro Señor Jesucristo, pero es exactamente y literalmente lo que expresa y revela la palabra de Dios escrita en la Biblia. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, pueden ustedes verlo personalmente. Naturalmente, muchos de los que me vean y escuchen lo que les estoy transmitiendo, expresando, que aunque es fruto de mis estudios y reflexiones personales, queda todavía por demostrar por los escolásticos y académicos trinitarios decidir por ellos mismos lo que presento como verdad y extraído literalmente de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Realmente no espero nada, y mucho menos de aquellos que se creen tener pues la prerrogativa y la pretensión religiosa de ser los autorizados interpretativos por imperativo legal de lo que deben creer sus adeptos. O sea, no tienen libre albedrío esas personas que escuchan a estos doctores de la religión. Tenemos que tener criterio propio y tenemos que tener esa libertad de que nos permitan esos líderes examinar sus espíritus, sus palabras y su testimonio si está de acuerdo con las leyes de Dios, según dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es que no hay luz en estos líderes. El que suscribe soy yo. Me vuelvo a presentar, Valentín Núñez Rivero. Solo soy adepto de aquello de lo que yo considero que es verdad, conforme a mi mente, pensamiento y conciencia personal, sin coerción impositiva o imperativa de nadie, sino dejándome guiar por mis propios razonamientos, mi sentido común, mi lógica y mi entendimiento personal, mi libre albedrío, mi fuero interno, examinándome a mí mismo, procurando naturalmente ser fiel a unos principios morales
y espirituales de la palabra de Dios, guiándome por ella, confiando en el beneplácito de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, y sin dejar que mi vida sea guiada por el razonamiento de nadie o el entendimiento de la ciencia de otros, si son contrarias a la palabra de Dios, naturalmente, que puedan, naturalmente, de esta forma esclavizarme al capricho y a la corrupción de hombres que usan la piedad como fuente de ganancia y, como nos decía Pablo en Timoteo, apártate de los tales, que nos arrastran al error y a la mentira y nos apartan de las leyes de Dios. Ya estamos concluyendo, estimados amigos. Fíjense lo que les voy a decir ahora y examínenlo por ustedes mismos, por favor. Muchas veces nos encontramos en un fuego cruzado y naturalmente los enemigos del hombre resultan, la mayoría de las ocasiones, que ese fuego se lanza contra nosotros por aquellos que se dicen familiares, amigos o supuestos hermanos en una fe, cualquier fe que sea, ideología, partido, grupo, iglesia, cualquier institución o cualquier otro tipo de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ¿qué nos dice 2 de Corintios 11:26? Aquellas experiencias del amado Pablo, que se encontraba muchas veces en viajes, frecuentemente, en peligros de río, peligros de ladrones, en peligros de su propia nación, en peligro entre las naciones gentiles cuando les iba a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, peligros dentro de las ciudades, ven cómo están las ciudades hoy en día, llenas de peligro, peligros en el desierto, porque aunque allí no hay viviendas o hay muy pocas, las carencias son bastante y detrás de cualquier piedra te puedes encontrar también un enemigo que puede acabar con tu existencia. Peligros en el mar, cuando uno se echa a la mar también hay muchísimos peligros, ¿no? Pero lo peor de todos, amigos míos, y más doloroso y cruel es peligros entre falsos hermanos. Por eso Jeremías 12:6 nos dice igualmente así: tus propios hermanos y la casa de tu padre, aun ellos te son desleales, aun ellos te calumnian a la espalda. No te fíes, aunque te digan buenas palabras. Obras son amores y no buenas razones. Y Proverbios, para concluir, 17:17 nos dice así: en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo, en la escasez, en la abundancia, los verdaderos amigos se demuestran no solamente en la abundancia, sino también en la escasez y en las carencias. En todo este tipo de tiempo ama el verdadero amigo, y no hay mejor amigo que nuestro Señor Jesucristo. Y el hermano nace en estas circunstancias tan desastrosas que muchas veces en las cuales nos vemos envueltos por las circunstancias que sean, por nuestras malas decisiones o por influencias externas o internas incluso, amigos. El hermano nace para el tiempo de adversidad, no para el chiste, para la flauta, para el jolgorio, sino, como dice también igualmente el proverbio, búscate tiempo de tristeza en aquel que necesita tu compañía y no te vayas a fiestas con animales engordados, porque seguramente ahí es donde más traidores vas a encontrar. Por eso Juan 15:13 nos dice, en propias palabras de nuestro Señor Jesucristo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vayan ustedes también a 1 de Corintios, el canto del amor, en el capítulo 13 de Corintios. Amigos, una vez más, aquí concluimos estos humildes vídeos, en la segunda parte, por donde tomaremos partido. Vuestro amigo y siervo en la verdad es nuestro Señor Jesucristo, Valentín Núñez Rivero. Amigos, hasta una próxima ocasión, que pasen todos una muy buena tarde. Amén.